Buenas noches. En esta ocasión nos hemos reunido para debatir sobre el libro Sociedad, Familia y Educación. La unidad 2, la influencia del medio en educación. Este grupo está conformado por Maite Montes, Marco Sánchez y mi persona, Belén Armijos. A continuación, tenemos a Marco Sánchez iniciando con la unidad 2, repercusiones del ambiente en educación. Buenas noches con todos, compañeros, compañeras. Eh, yo voy a hablar sobre cómo el medio ambiente influye y repercute dentro de la educación. Entonces, aquí nos plantean algunas líneas. Hay tres formas como la sociedad y la familia también repercute en educación. Entonces nos dice que nos da un toque, una teoría herencialista. Entonces, esto quiere decir que, que viene por generaciones, ¿no? Entonces, si mi padre es doctor, el ambiente con el que yo me rodeo también es de todos los doctores, por ende yo también tengo que ser doctor. Eso es lo que nos dice, son factores congénitos, lo que nos habla. El ambientalista tiene un carácter similar, sino más bien en la sociedad en la que yo me rodeo. Entonces, y hay una tercera que es la personalista. También nos habla de cómo la familia y la sociedad involucran a esto en la educación, sino más bien no solo es la relación entre el profesor y el alumno, sino toda la comunidad educativa que tiene que ver con la familia, los directores, los inspectores en la educación secundaria. Y aquí nos dan algunos otros lineamientos, entonces nos hace ver cómo el Internet también nos ha dado una proporción de información para nosotros poder desarrollarnos, pero esto no ha hecho que los profesores tengan algunas responsabilidades, y no solo con los alumnos, sino también con la sociedad, y que ha sido muy complejo. Eso también ha permitido que los profesores tengan que hacer el trabajo de los padres, comenzando desde lo más pequeño, desde lo más básico, que son eh, los valores. Esto ha provocado que la sociedad se influye en la educación. Por otro lado, nos presentan 13, 13 principios, claro, obviamente reducidos, de cómo la sociedad puede cambiar en la educación y cuáles son los factores para cambiar esta educación. Entonces nos dice que la televisión ha sido un instrumento que ha sustituido a los padres, a los maestros, a los libros para tratar temas cotidianos como es la vida, la muerte, el sexo. Entonces, la inocencia a partir desde los niños, la identidad infantil, obviamente se va a ver vinculada a lo que nos dice esto de la televisión. Sabemos que las nuevas tecnologías han influido en lo que es a los infantes, no se diga lo que son los jóvenes, a la educación secundaria. Eh, la relación entre el profesor y el alumno también ha cambiado. Las agresiones de los profesores son más evidentes, con mayor frecuencia. La enseñanza en secundaria es mucho más evidente que se pueda ver esta agresión a un profesor en la secundaria. Claro que en la primaria vuelta es un poco más controlable, los niños son un poco más manejables, sin embargo esto se ha visto. Eh, el profesor en este tiempo se ha visto lleno de responsabilidades. Entonces, este es como un amplio mapeo que nos da de cómo está la sociedad y cómo ello ha influenciado en la educación. A continuación tendremos mi intervención con la educación como controlador social. En el texto nos define el control social como el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecidos en las sociedades, y a la educación como un proceso de integración del individuo en la sociedad. Por lo tanto, podríamos decir que la educación es una de las modalidades más influyentes en el control social, ya que funciona en toda la sociedad. Este proceso es determinante. Incluso hay personas que piensan que el ser humano es moldeado como la sociedad quiere que sea,
ya que establece los modelos e ideales educativos, considerando también que es el típico característico del desarrollo personal al que se le adapta en la educación. Esto es adaptado a cada época histórica en el que el ser humano se encuentra. Y tenemos que tomar en cuenta que toda la sociedad es educativa. Eh, Ahora, en cambio, la calidad de la educación se ha convertido en un elemento mediante el cual se establecen mecanismos que determinan distinciones y jerarquizaciones alrededor de toda la sociedad. Esto hace que la gente califique o descalifique al, a otro ser humano como tal. Esto establece una educación en favor al desarrollo personal. La relación con los individuos se reduce a la capacitación para el empleo, a un ascenso social que es a lo que quiere llegar el ser humano como tal. En el texto también nos dice que la educación eh, es una extensión al proceso de la socialización. ¿Y qué es el proceso de la socialización? El proceso de la socialización es un proceso, valga la redundancia, por el cual el individuo se convierte en un miembro del grupo y llega a asumir ciertas pautas del comportamiento de un grupo como tal. Esto es un proceso que transforma al individuo no solo biológicamente, sino socialmente, moldeando a ciertos modelos que requiere como tal el sistema, no solo educativo, sino el sistema en general. A continuación tenemos la intervención de Maite Montes. En mi caso, yo me voy a referir a los elementos culturales de la sociedad. Para ello es necesario primero entender qué es la cultura. En el texto menciona que la cultura es el conjunto de todas las formas, modelos y patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas. Desde otro punto de vista, también se puede decir que la cultura es la información y habilidades que posee el ser humano. En ese sentido, es necesario entender que la cultura forma parte de la superestructura del Estado, es decir, sirve como una forma de adoctrinamiento y también refleja la ideología que tiene el Estado como tal. Eh, Mora habla de que existen, de que digamos, la transformación de la cultura tiene ciertos modelos y se divide en dos en concreto. Una son los concretos o materiales que digamos, se refiere a las fiestas, alimentos, ropa, etcétera, que tiene una sociedad. Y los simbólicos o espirituales que se refieren a las creencias y a los valores, al juicio de la moral, de la ética, actos humanitarios, normas y sanciones. Existen, digamos, desde otro punto de vista, también en toda cultura hay algunos elementos que se deben tomar en cuenta. Los rasgos culturales, que son una versión más pequeña y significativa de la cultura, que da, digamos, lo que va a ser el perfil de la sociedad, y los complejos culturales, que contienen en sí los rasgos de las culturas de la sociedad. Dentro de los cambios culturales existen algunos que se mencionan en el texto. Entre ellos tenemos la enculturación, que es el proceso en el que el individuo se cultiva como tal; la aculturación, que normalmente se da en los procesos de conquista o invasión; la transculturación, que es el intercambio de las formas de ser que se percibe. No existe, digamos, una cultura mejor que otra, sino que más bien hay un intercambio como tal; y la inculturación, que se da cuando una persona se integra a otras culturas. También me voy a referir a otro tema en específico, que es la educación y el empleo.
Es necesario entender que un país dispone de capital humano cuando se ha recibido una educación generalizada y tecnológica de un nivel que permite aplicar a la producción una cantidad de conocimiento de alta calidad. La educación también se puede convertir no solamente en una inversión del Estado, sino también en una inversión personal. Es decir, que la formación académica como tal en el sistema en el que nosotros vivimos permitirá que el individuo como tal pueda acceder a mejores oportunidades de vida y que pueda mejorar su calidad de vida propia y del medio que le rodea, es decir, del núcleo familiar. Este planteamiento se plasma en el mercado laboral, es decir, así cuando ya, mientras más años haya estudiado, más ingresos obtiene en la vida profesional. Es por eso que se habla de que la educación es la primera causa de desarrollo económico. Mora también afirma que los mercados laborales también han ido cambiando en los últimos 30 años, produciéndose auténticos cambios en la organización laboral. Entre ellos, bueno, es importante mencionar la diversificación del trabajo, el teletrabajo, las redes virtuales de empleo y las nuevas formas de distribución que tiene el trabajo. Por lo tanto, el futuro del mercado laboral deberá ser flexible para ser capaz de expandirse a nuevos sectores y que también permita el ingreso de nuevos trabajadores. Hacia ello es importante que, digamos, frente al individualismo, se trabaje en el colectivo para que así pueda cambiar, digamos, la forma de empleo y la forma de la formación como tal de los nuevos profesionales. Gracias. Y después de todos haber intervenido con cada uno de los temas expuestos, vamos a proceder a dar las conclusiones a las que hemos llegado. A continuación, Marco Sánchez. En conclusión, podemos decir que la educación y el conocimiento es el camino para resolver los problemas sociales, económicos, políticos dentro de la sociedad. También podríamos decir que esta educación se ha visto afectada por los aspectos negativos de la sociedad y que además la sociedad ha dado cargas mayores a los profesores, teniendo que los profesores resolver tareas que deben cargarse netamente la familia y también la sociedad. Listo. El sistema educativo es uno de los elementos primordiales de la sociedad, por lo que necesita estar en constante investigación, indagación y cambio sobre estrategias pedagógicas nuevas, de manera que tanto estudiantes como docentes mantengan y mantengamos el ímpetu sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos olvidar o tratar de olvidar el hecho de que ciertas notas o ciertos parámetros te definen como persona y como estudiante, y llegar al hecho de que la educación tiene que ser libre, tanto como para enseñar como para aprender, y así cambiar y tratar de corregir el sistema neoliberal que trata de oprimir a las masas mediante la educación. En conclusión, podemos decir que también la cultura forma parte de la superestructura del Estado y como tal tiene una finalidad que es adoctrinar y también tiene una fuerte influencia sobre la educación. La educación se ha visto siempre marcada por los valores que se han impuesto desde la sociedad. Esto debe irse rompiendo para así poder tener una educación para la emancipación de los pueblos. En cuanto a la educación y el empleo, es necesario entender que la mayor inversión que puede hacer el Estado es la educación, porque la educación va a permitir el desarrollo económico de los pueblos y del Estado en general. Agradecemos por su atención prestada y esperamos que este video les sirva de mucho. Que tengan una buena noche y muchas gracias.